sé cómo es esto. ¿Activaste el micrófono? Está empezando la reunión, estamos en condiciones de empezar ya. Ahora se siente un ruido. Yo lo tengo acá abierto. Ay. Faltaría activar la cámara, Miguel. A ver. Ya se está transmitiendo por YouTube y ahí está. Ahí. Listo. Estaríamos comenzando con la bienvenida. Sí, sí, cuando quiera nomás. Ya podemos empezar. Muy bien. Gracias en esta mañana de sábado preciosa, por ser sábado justamente. Y damos la bienvenida al hermano y a la iglesia, la familia de la iglesia, porque podemos participar en esta, a través de estos medios, que agradecemos a Dios por la ciencia y la tecnología que proveyó para el final de los tiempos que aumentara, y gracias a eso podemos mantenernos como unidos. Así que agradecemos la participación y a todas las iglesias que de alguna manera también están de esta manera unidos. Vamos a presentar al pastor que nos va esta mañana a tener el sermón, el pastor Fabián Pérez, España de nuestra sociedad. Así que vamos a comenzar con el primer himno, el número 34, himno número 34, en momentos así, que nos guiará nuestra... En momentos así yo canto canción, canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor. A continuación tenemos la primera oración por nuestro hermano Acuña. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este hermoso día sábado que nos ha regalado hoy día. Acompáñanos, Señor, en nuestra espiritual, en toda esta pandemia, que no decaiga nuestra actitud y nuestro interés para conocer más de ti. Acompáñanos, Señor, a amarte y glorificar tu nombre cada día. Que las palabras del pastor sean para honra y gloria tuya y enriquecimiento de nuestra vida espiritual. Tenemos todo por Jesús, que te quede tu Espíritu Santo con nosotros en cada casa. Lo imploramos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. El tiempo restante se lo dejamos a nuestro pastor para que tenga el tema de inspiración en esta mañana. Que Dios lo bendiga, pastor.
Muchas gracias, hermano Miguel. Gracias también, hermano Emilio, por la oración. Y es una alegría para mí poder estar con ustedes en este sábado. Y definitivamente hubiese sido más lindo poder estar allá con ustedes y poder vernos de carne y hueso en el mismo lugar, ¿no? En el mismo templo. Pero bueno, la tecnología nos permite vernos aunque no podamos estar en el mismo lugar. Estamos viviendo una situación del todo particular en estos momentos y el tema que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, es un tema que creo que es muy importante en estos momentos. El título es ¿Tienes suficiente aceite para tu lámpara? Vivimos en una situación muy particular como hijos de Dios. Desde hace casi 5 meses, 4 meses y un poquito, estamos en esta cuarentena producto de la pandemia. Una pandemia no producida por Dios, sino producida por el enemigo. Y cuando empezó la pandemia, algunos tal vez pensamos que todo se iba a desarrollar a partir de eso, lo veíamos como una señal, y definitivamente creo que es una señal de los tiempos que vivimos, del tiempo del fin, pero pensamos que todo se iba a desencadenar rápidamente, ¿no? Pero a medida que se extiende la pandemia, corremos el riesgo de volver a letargarnos en nuestra vida espiritual, volver a dormirnos, y a la vez el enemigo nos ofrece distracciones por todos lados. Vivimos en un mundo, queridos hermanos, donde a través de la tecnología y de otras cosas vivimos siendo distraídos de lo más importante que tenemos que hacer en este tiempo y en nuestra vida. Y es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por otro lado, si hace años que estamos en la iglesia, podemos llegar a tener una falsa seguridad, una idea de que conozco lo suficiente, soy rico y no tengo necesidad de seguir velando en mi vida. Y otro riesgo que se corre en este tiempo es ser dependientes de los mensajes de predicadores de internet, y tenemos un menú muy amplio en este tiempo. Y hacer depender nuestra vida espiritual de lo que escuchamos por internet. Y yo quiero que en esta mañana podamos prestar atención a lo que nos dice el mensaje de la Biblia. Y quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Cuando lo tengamos vamos a leer el texto bíblico. Me gustaría que cada uno pueda acompañar en su hogar con la palabra de Dios, con la Biblia a mano. Y quiero compartir con ustedes el contexto en el que está, en el que figura la historia de la cual vamos a compartir. Mateo 24 y Mateo 25 es una unidad temática en el Evangelio de Mateo. Inclusive, cuando uno va al idioma original, en el griego, uno se encuentra que también hay una separación, como un conjunto temático, como un solo tema entre Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 conocemos que es cuando Jesús, después de decir a los discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, los discípulos le hacen una pregunta: ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque para la mente de los discípulos
la destrucción del templo solo se podía dar en el mismo momento en que Jesús volviera a este mundo, en el momento de la segunda venida de Cristo. Y Jesús responde a esa pregunta y mezcla ambos acontecimientos, y no lo hace por casualidad o por capricho, lo hace porque muchas de las señales que se produjeron en relación, muchos de los hechos que se produjeron, sí, señales que se produjeron en relación con la destrucción de Jerusalén, son hechos que se vuelven a repetir en la misma medida o en una medida similar cuando nos vamos acercando al fin del tiempo. Luego de hablar de las señales del Hijo del Hombre y pedir, y estas señales Él las da con el objetivo de que los escogidos no sean engañados, porque el diablo, aun si fuere posible, iba a engañar a los escogidos. Jesús menciona 4 parábolas. La del siervo injusto, aquel que dice mi Señor se tarda en venir, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Y vemos que todo este mensaje, este sermón de Jesús, es un sermón que Jesús se lo da a la iglesia, al pueblo de Dios que iba a estar esperando la segunda venida de Cristo. No es un mensaje, aunque está bien y está bueno que lo usemos para predicarle a aquellos que no conocen las señales de la segunda venida de Cristo, pero específicamente está direccionado al grupo de creyentes. Y cuando veamos ciertos detalles del tema de hoy nos vamos a dar cuenta. Jesús se lo dijo esto primero cuando llevó a los discípulos aparte. No se lo dijo a la multitud, sino que se lo dijo al grupo de discípulos. El siervo que dice mi Señor se tarda en venir es un siervo que está esperando la segunda venida de Cristo, pero cree que se demora demasiado. Las 10 vírgenes son representantes de personas que están esperando también la venida de Jesús, y así la parábola de los talentos y el juicio de las naciones también. Está dirigido para nosotros, en primer lugar para nosotros. Ahora, quiero compartir con ustedes entonces los versículos. Entonces, capítulo 25, versículos 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite en sus vasijas. No tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quiénes son las vírgenes? Es la primera pregunta. ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? Las 10 vírgenes representan a 2 clases de personas. 2 clases de personas que esperaban sinceramente la venida de Jesús. Son 2 clases de personas que profesan esperar la venida de Cristo. ¿Por qué se las llama vírgenes? En primer lugar, cuando vamos a la Biblia, la mujer es representante de la iglesia. Encontramos en Apocalipsis 12 una mujer vestida del sol que representa a la iglesia pura y verdadera. Y en Apocalipsis 17 una mujer ramera que representa a una iglesia apóstata, a una iglesia que ha cometido adulterio. Pero estas 10 vírgenes representan, y el hecho de que sean vírgenes representan pureza en su fe, una fe pura. No son personas hipócritas.
las 5 insensatas. Las lámparas que tienen representan la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 105. Y entonces nos encontramos, ahí está, nos encontramos con la siguiente realidad. Las insensatas, como decía, no son hipócritas. Las vírgenes insensatas tienen respeto por la verdad, tal vez la han defendido y son atraídas hacia aquellos que la creen. Fíjense que las 10 vírgenes están juntas. No son personas que se han alejado de la iglesia, sino que son personas que están junto con las otras 5 vírgenes prudentes. Ahora, ¿cuál es el problema? Elena G. de Guay, hablando de esto en Palabras de Vida del Gran Maestro, refiriéndose a esta parábola, en la página 338 dice lo siguiente: el espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes insensatas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios verdaderamente, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él y por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en mero formalismo. Estas vírgenes, su experiencia espiritual es tan superficial que no saben cómo confiar en Dios. Y es fácil confiar en Dios cuando todas las cosas van bien. El problema es cuando viene la crisis. El problema es cuando viene la prueba. Y ahí se ve quiénes tienen aceite suficiente y quiénes no tienen. ¿Cuál es el verdadero problema de las vírgenes insensatas? Vamos a leer versículos 3 y 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El problema de las insensatas, queridos hermanos, y puede ser un problema que nos afecta a nosotros, y por eso estoy predicando este tema, es que nos confiemos en lo que ya sabemos. Y no permitamos que el Espíritu Santo nos siga transformando. Confiemos en nuestro estado espiritual. El comienzo de esta pandemia tal vez nos ha sacudido, pero después la extensión en el tiempo de la pandemia, tristemente a muchos los ha dormido nuevamente, porque es como que todo sigue en esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Apocalipsis 3:17, no perdamos Mateo 25, pero quiero ir a Apocalipsis 3:17, que habla de las mismas personas a las cuales se refiere Mateo, porque habla de la experiencia de la iglesia de la Odisea. Tiene una advertencia muy, muy importante. Apocalipsis 3:17 dice lo siguiente: tú dices, eso es el testimonio del testigo fiel y verdadero de Jesús, hablando hacia nosotros. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando Mateo habla de que el diablo va a tratar de engañar, aun si fuere posible, a los escogidos, tenemos que entender bien cuáles son los tipos de engaños de Satanás que va a usar en este tiempo. Y Satanás se adapta de acuerdo a la persona. De acuerdo a la persona. Aquellos que no conocen la Biblia se pueden manifestar a través de horóscopos. Ayer hablábamos con unas personas que estamos estudiando la Biblia y decíamos que se puede manifestar a través de horóscopos y otro tipo de cosas. Pero en el tiempo final, para tratar de engañar aún al pueblo de Dios, Satanás se va a disfrazar y se va a vestir de cristianismo, pero de un cristianismo que no es el verdadero. Y el problema más grande que tenemos es que Satanás hoy no nos tienta a negar a Jesús.
a los que somos seguidores de Jesús. La tentación que hoy Satanás está usando fuertemente con el pueblo de Dios es distraernos para que no carguemos de aceite nuestras lámparas, distraernos para que no nos preparemos para la crisis que va a venir, para la crisis en la que ya estamos viviendo, pero que se va a acentuar. ¿Y qué es el aceite? Yo quiero compartir con ustedes otra declaración de Elena G. de White que se encuentra en la página 210 del segundo tomo de Joyas de los Testimonios. Dice, habla de una clase, en el Monte de los Olivos, el Señor Jesús declaró categóricamente que por haberse multiplicado la maldad, y eso está en Mateo capítulo 24, versículo 12, Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es interesante que el verbo que usa acá como, el sustantivo que usa acá como maldad, es el mismo sustantivo que en 1 de Juan 3:4 se usa para infracción de la ley. La maldad de la que se refiere acá, lo que se ha multiplicado es la infracción de la ley, el quebrantamiento de la ley. Y por eso el amor de muchos se enfriará. Y esto habla de una clase de personas que ha caído de un alto estado de espiritualidad. Personas que eran muy espirituales, que eran muy religiosas, que cumplían con todos los ritos. Dice, penetren en los corazones estas declaraciones con poder solemne y escrutador. ¿Dónde está el fervor y la devoción a Dios que corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? El amor al mundo y a algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor por la oración y la meditación en las cosas sagradas. Queridos hermanos, si no tomamos tiempo cada día para orar y para estudiar la palabra de Dios, estamos en problemas. Estamos en peligro. No nos podemos confiar en lo que ya conocemos. El alimento lo necesitamos consumir diariamente. La espiritualidad está muriendo, agrega Elena G. de White. ¿Ha de perpetuarse este sopor, este lamentable deterioro? ¿Ha de vacilar y apagarse en las tinieblas la lámpara de la verdad porque no se la abastece con el aceite de la gracia? Y entonces, hablando de ese aceite representa el Espíritu Santo trabajando en el corazón. Pero el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestro corazón, si nosotros no vamos a la Biblia. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Ahora, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, es imposible que nos pueda guiar. El Espíritu Santo no trabaja en el vacío. El Espíritu Santo trabaja cuando nosotros disponemos nuestra voluntad para entrar en comunión con el cielo, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Y hay un consejo que va dirigido a los jóvenes, que está escrito en Hijos e Hijas de Dios, página 120, pero que es muy pertinente para todos nosotros. Dice que todo joven considere la parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, esto es una apariencia externa de religión. A la vista de todo el mundo podemos ser excelentes cristianos. Pero solo 5 de ellas poseían la piedad interior. A 5 de ellas les faltaba el aceite de la gracia. El espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, no moraba en sus corazones. Sin el aceite de la gracia, ¿de qué valía llevar la lámpara de la profesión de fe? Es duro, ¿no? Sin el aceite de la gracia, ¿de qué sirve que nosotros digamos que tenemos el conocimiento de la Biblia, basados en lo que conocimos en nuestro pasado y lo que nos llevó a ser parte de este pueblo que espera a Jesús? Necesitamos cada día buscar el Espíritu Santo. Nuestro principal motivo de oración, queridos hermanos, debe ser pedir a Dios que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Pero para que el Espíritu Santo llene nuestra vida, tenemos que quitar todo obstáculo, con la ayuda del Señor y por la gracia de Dios, quitar todo obstáculo que haya en el medio. Por el descuido en seguir conectados con la Biblia y alimentados por la palabra de Dios,
la palabra de Dios pierde poder. Y yo quiero destacar acá y vuelvo a repetir. Quiero destacar este aspecto. Hay dos razones por las que la palabra de Dios puede perder poder en tu vida o en mi vida. La primera razón, por el descuido en estar conectados con la palabra y sus enseñanzas. Cuando no nos alimentamos cada día con la Biblia va perdiendo poder en nuestra vida. Y el segundo motivo, lo dice Elena G. de White de una forma muy clara en Reflejemos a Jesús, página 336. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han convertido sus mentes en canales por medio de los cuales fluyen creencias especulativas que producen falsos conceptos y confusión. Y acá quiero detenerme un poco. Hoy muchos corremos el riesgo, más en momentos de cuarentena, en pretender que nuestra espiritualidad, en pretender que nuestro termómetro espiritual dependa de sermones de internet. Y tenemos, como decía al principio, una variedad inmensa. Y es triste ver cómo desde el púlpito se lee a veces un texto bíblico que se lo usa como excusa, pero el resto del sermón son meras especulaciones personales, conceptos filosóficos o hasta consejos psicológicos, pero se pierde el poder transformador de la palabra de Dios, el poder que transforma la vida de las personas. La palabra de Dios es la que va a transformar tu vida y la mía. La palabra de Dios que me muestra estas 10 vírgenes que eran parte de la misma iglesia, que había 5 que estaban cada día alimentándose de la Biblia y buscando el Espíritu Santo, y otras 5 que no hicieron provisión por eso. Es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12, que lo leímos en la lección de escuela sabática esta semana. Vamos a ver cuál es el verdadero peligro de esta actitud. Porque decimos, este es el problema. No hemos llenado las lámparas con el aceite del Espíritu Santo, con el aceite de la comunión con Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero peligro de esto? Vamos a leer Mateo 25, 5 al 12. Dice, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y sigue diciendo el texto bíblico. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Dadnos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es claro que hay una demora. Es claro que hay una demora. Y como les decía al principio, sería hermoso poder decirles, hermanos, ya se cumplieron todas las señales y Jesús viene hoy. Y el estar en la misma pandemia parece que el tiempo no pasa más. En la misma cuarentena. Pareciera que el tiempo. Entonces, hay una demora. Y en ese tiempo el enemigo intentará, si fuere posible, aún engañar a los escogidos. El mejor método que puede usar el enemigo con los adventistas del séptimo día es el que mencionaba hoy. Es una falsa seguridad. Es la distracción con las cosas de este mundo. Aún buenas. Aún buenas. Pero cosas que nos llevan a descuidar nuestra comunión personal, nuestro trabajo por la salvación de otros
es decir, nuestra preparación. El enemigo en este tiempo nos está tentando a los adventistas del séptimo día a distraernos en un montón de cosas buenas, loables, pero que no tienen que ver con nuestra preparación, que no tienen que ver con nuestra comunión, con el estudio de la Biblia, con la oración, y tampoco tienen que ver con la predicación del Evangelio. Y yo no digo que no trabajemos, porque todos tenemos nuestras actividades, todos ustedes tienen sus actividades. Y pienso, y hoy hablábamos con los hermanos de la escuela sabática, de los primeros discípulos. No eran pastores, no eran pastores. Cada uno tenía su oficio, su trabajo, su actividad. Pero el centro de sus vidas, lo más importante en sus vidas, la prioridad en sus vidas y en sus planes y sus decisiones, era la salvación de las personas. Era en primer lugar su salvación personal, estando conectados con Dios, y de esa manera ser instrumentos de salvación para salvar a otros. ¿Cuál está siendo tu motivación? ¿Cuál está siendo tu prioridad? ¿Cuál está siendo mi prioridad en este tiempo? Hay algo muy importante que tenemos que entender. El aceite no es transferible. La experiencia espiritual de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de tu pastor, de tu amigo, de tu amiga, no es transferible. No es transferible. Elena G. de Guay, hablando de esta situación, en el mismo texto de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339, dice: esta es la clase de personas, hablando de las vírgenes insensatas, que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. Todavía falta mucho, no, tranquilos. No, queridos hermanos, hoy le decía a los hermanos en la escuela sabática, lo que estamos viviendo es duro, y lo que viene va a ser peor, porque eso es lo que dice la profecía. Eso es lo que dice la profecía. Entonces dice, estas personas en tiempos de peligro claman paz y seguridad, arrullan sus corazones en la seguridad de lo que conocieron, de lo que estudiaron, y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad, pero en las cosas espirituales ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico: el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde, gratuitamente. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro, ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Y quiero destacar algo más. Y es lo siguiente. Ezequiel tiene una profecía que es muy dura, hablando del tiempo donde termina, donde se produce la venida del esposo. Y ahí vamos a hablar qué significa. Pero Ezequiel capítulo 14, versículo 20, tiene un mensaje solemne para nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes lo que dice ese mensaje. Buscamos en nuestras Biblias Ezequiel 14, 20. Ezequiel capítulo 14 habla de los juicios. De paso, Ezequiel, la estructura de Ezequiel es muy parecida a la estructura del Apocalipsis. El mensaje de Ezequiel tiene muchísimas aplicaciones en el Apocalipsis, y Apocalipsis muchas veces se refiere a Ezequiel. Muchas de las cosas que dice Ezequiel no solo fueron escritas para su época, sino que fueron escritas para las personas que iban a estar viviendo en el tiempo del fin. Uno de los textos más conocidos que tenemos de Ezequiel es el del Valle de los Huesos Secos, pero no es el único texto que habla del pueblo del tiempo del fin. Y acá habla de juicio, específicamente de juicios divinos, muy similares a los juicios que van a venir con las 7 últimas plagas después que termine el tiempo de gracia. Y fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Y si estuvieran en medio de ella, en medio de la ciudad, en medio de la iglesia, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no librarían
a hijo ni a hija. Solamente ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas. Es duro el mensaje, es fuerte. Mi esposa no puede librarme a mí del juicio. Si yo no tengo una vida espiritual como debo tener, estoy condenado. Aunque mi esposa y mi hijita hagan el culto todos los días, eso no me va a mí a dar la seguridad de la salvación. Porque la experiencia espiritual no es transferible. Sí, el testimonio sirve y sirve muchísimo. Y orar por nuestros seres queridos sirve muchísimo. Pero cada uno de nosotros tiene que vivir su experiencia espiritual. La venida del esposo, y esto quiero destacarlo, no es la venida de Jesús a la tierra. Es el cierre del tiempo de gracia. Porque aún las vírgenes insensatas van a buscar aceite. Y ese periodo de la tierra está descrito en Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Y es un texto conocido, pero me gustaría que lo leamos porque tiene que ver con esto. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Hambre, oír la palabra de Dios. Hambre. No hambre, escuchen el texto, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y andarán buscando palabra del Señor, de Jehová, y no la hallarán. Uno de los detalles interesantes e impactantes de la parábola de las 10 vírgenes es que dice que las vírgenes insensatas fueron a comprar aceite, pero en ningún lugar dice que consiguieron aceite. Porque en ese tiempo, cuando el Espíritu Santo se haya retirado de la tierra, de hacer la obra de convencimiento, a eso me refiero, las personas, por más que busquen la palabra de Dios, no la van a encontrar. En ese tiempo se podrán acercar a los hijos de Dios para buscar ayuda, y los hijos de Dios, por más que quieren darles ayuda, no van a poder darle, porque el tiempo de gracia habrá terminado. Ya la última lágrima se habrá derramado. Por eso este es el tiempo de prepararnos. Y también este es el tiempo de llamar la atención, de hacer un llamado al corazón de aquellos que amamos y que hoy están lejos de Cristo. Ya sea porque nunca lo conocieron, ya sea porque lo conocieron y por alguna razón se han apartado del Señor. Y si hay alguien que me está escuchando en estos momentos que se ha apartado de Dios, te estoy invitando a volver. El Señor te está invitando a volver. Porque no hay tiempo que perder. No podemos esperar a prepararnos al momento cuando comience el tiempo de angustia. No podemos correr el riesgo de demorar nuestra preparación. Hoy es el tiempo. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un mensaje especial para ti, un mensaje especial para usted en este día. Lo más triste de esta situación es que cuando estas personas quieren entrar en la boda, quieren que la puerta de la gracia se vuelva a abrir, la respuesta de Jesús es: no los conozco. Versículo 12 de Mateo 25. No los conozco. Ahora, no podemos pretender que el Señor nos conozca cuando termine el tiempo de gracia y cuando Él venga a buscarnos, si nosotros no pasamos tiempo hoy conociéndolo a Él. Si nosotros hoy no pasamos tiempo cada día buscando su compañía. Finalmente, ¿por qué es este mensaje? ¿Por qué el Señor nos da este mensaje? Porque Él tiene un llamado para hacernos. Un llamado para hacerme a mí, Fabián. El Señor me está llamando a mí, pero también te está llamando a ti. Lo está llamando a usted, te está llamando a vos. El versículo 13 de Mateo 25 nos dice cuál es ese llamado. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Falta muy poquito tiempo
Jesús está terminando su obra de juicio en el santuario celestial. Hoy es el momento de prepararnos. La fe y los sentimientos de los hombres pueden cambiar, pero la verdad de Dios jamás cambia. Elena G. de White dice en Maranatha, el Señor viene, página 127, ha llegado el tiempo cuando debemos saber por nosotros mismos por qué creemos, cómo lo hacemos. Seamos como los cristianos de Berea. ¿Se acuerdan los cristianos de Berea? Cuando Pablo estaba predicando, dijo, los cristianos de Berea son más nobles que los de Tesalónica, porque los cristianos de Berea no se quedan con lo que yo les digo, sino que van e investigan en la Biblia para ver si estas cosas son así. No nos quedemos con el mensaje del pastor, aun cuando puede ser mi mensaje, queridos hermanos. Que este mensaje pueda ser un disparador para que vayas a tu Biblia, para que investigues como nunca lo has hecho. Porque es el momento de ir a nuestras Biblias como nunca lo hemos hecho. De orar como nunca lo hemos hecho. Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Y el Señor quiere que estemos preparados. Elena G. de White es un poquito todavía más contundente. Dice, no espere que el ministro haga su trabajo. No se duerma como las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Tenga su lámpara llena con el aceite de la gracia de Cristo. Si cada uno en la iglesia alumbrara a otros con su luz como Dios lo ha designado, ¿qué obra se haría? Una iglesia viva será una iglesia activa. ¿Está viva tu iglesia? ¿Está viva tu vida? Tenemos que estar activos trabajando por la salvación de otros. Traiga sus talentos a Cristo y ejercítelos. Piense, medite, vele y ore. Una vida de acción y de oración. Una vida de comunión con Dios y de testimonio. Una unión íntima con Jesús aumentará su poder para hacer el bien. Su intelecto será fortalecido. El tiempo cuando las almas de los hombres serán probadas está delante de nosotros. Entonces no tendremos un defensor para reprender al diablo y suplicar por nosotros. Hoy es el tiempo de prepararnos. Hoy es el tiempo. Eso está en Ministerio Pastoral, página 171. Lo que voy a decir ahora, espero que nadie me apedree, pero la palabra de Dios que no se vive es letra muerta. Es letra muerta. Por más importante que sea la palabra de Dios, si no la vivimos en nuestra vida, si no somos hacedores de la palabra, esa palabra en nuestra vida está muerta, es letra muerta. Queridos hermanos, este es un asunto de vida o muerte. No es un tema menor, no es un tema superficial, no es un tema secundario, es un tema de vida o muerte. Nuestra única salvaguardia en este tiempo va a ser la palabra de Dios. El enemigo, que ha tenido 6.000 años para estudiar a los seres humanos, va a tratar de engañarnos con cosas muy sutiles. Y la única salvaguardia va a ser la palabra de Dios. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 658. Nunca deberíamos estudiar la Biblia sin oración. Porque si la estudiamos sin oración, empezamos a meterle a la Biblia nuestras propias ideas. Las tentaciones que parecen irresistibles. ¿Saben por qué? Porque hemos descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Y al descuidar la oración y el estudio de la Biblia, no tenemos el conocimiento íntimo del Señor para poder confiar en Él y hacer frente a esas tentaciones. Hagamos que nuestro corazón arda con la fe del Evangelio. ¿Se acuerdan los dos discípulos que iban a Emaús? Cuando el Señor les abrió las Escrituras, cuando les abrió la Biblia, empezó a encenderse en ese corazón la fe. La fe que solo se enciende, que el Espíritu Santo enciende ese fuego cuando estamos en comunión con Dios.
En el tiempo final, querido hermano, querida hermana, queridos amigos, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. En un mundo donde el error, donde la confusión es la nota dominante, Dios va a venir a buscar a un pueblo cuya fe se aferre a la Biblia y a la Biblia sola. Un pueblo que sepa vivir por fe. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y el justo por su fe vivirá. Querido hermano, querida hermana, queridos amigos, te ruego, el Señor te está llamando en este día a que puedas tomar una decisión de vida eterna, que es buscar al Espíritu Santo como nunca lo has buscado, a orar como nunca has orado, a estudiar la Biblia como nunca lo has hecho. Si te has apartado de Dios, a que puedas volver a los brazos de Jesús. No hay tiempo que perder, querido amigo, querida amiga, no hay tiempo que perder. No hay tiempo para seguir pensando en nuestros propios sentimientos heridos, en los defectos de los demás, en los errores de los líderes. No, es el momento para volver al pueblo de Dios, a ser parte de ese pueblo de Dios y aferrarnos a las promesas del Señor. La única manera de aferrarnos a esas promesas, queridos hermanos, queridos amigos, es yendo cada día a buscar el mensaje de Dios en su palabra, a buscar orientación con mucha oración. Queridos hermanos, es el momento de trabajar como nunca lo hemos hecho por las personas que tenemos alrededor. Somos responsables de darles la luz del Evangelio. Somos responsables de llevarles la esperanza de la palabra de Dios. Somos responsables de decirles que Cristo viene pronto, que hay un cielo por ganar y una perdición eterna por evitar. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad ser instrumentos de salvación. Que esa pueda ser nuestra nota dominante en nuestra vida, que esa pueda ser nuestra prioridad, y que juntos podamos dar el último mensaje de amonestación a este mundo que se está perdiendo, que se está destruyendo. Que Dios te bendiga. Y quisiera, antes de cerrar, poder hacer una oración por ti, por usted, para que el Señor en estos momentos pueda entrar en tu corazón y para que pueda llevarte a tomar la decisión de buscarlo cada día, de entregar tu vida y tu corazón y tus planes en sus manos de amor. Para que podamos decir junto con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, cariñoso Dios, gracias por la luz de tu palabra. Gracias por la verdad que hay contenida en ella. Gracias porque a través de tu palabra tenemos nuestra única salvaguardia. Perdónanos si hemos descuidado su estudio, si nos hemos quedado tranquilos con lo que ya sabíamos, con lo que ya habíamos aprendido, si hemos descuidado la oración, Señor. Perdónanos si nos hemos distraído con las cosas de este mundo. Ayúdanos, querido Padre, a poner nuevamente como prioridad en nuestra vida buscarte cada día, abrir nuestro corazón para que tú guíes nuestra experiencia, nuestra vida. Y Señor, te ruego por cada persona que está escuchando. Tú conoces sus luchas, sus desafíos. Obra en cada corazón. Obra en cada uno de una manera señalada, que en estos momentos puedas entrar en cada corazón y puedas ayudarle a cada persona a tomar la decisión de hacer de ti lo primero, lo mejor y lo más importante de sus vidas. Que puedan, querido Dios, que podamos cada uno de nosotros dejarnos guiar por tu Espíritu Santo y de esa manera podamos dar con poder el último mensaje de amonestación a este mundo, que se está muriendo. Hay personas muriendo a nuestro lado, Señor. Hay personas que la enfermedad se está llevando a nuestro lado y muchas de ellas no han escuchado el mensaje de salvación. Ayúdanos a ser instrumentos de salvación en tus manos.
Y si hay alguien que está escuchando, que está viendo este mensaje, que se ha apartado de ti, no importa por qué, Señor, que pueda ver tus brazos abiertos y que pueda correr a ti, que pueda volver a tus brazos de amor y prepararse para el encuentro con Jesús. Que cuando se cierre el tiempo de gracia podamos ser parte de esas vírgenes prudentes que entraron a la fiesta de bodas y que te van a recibir con los brazos abiertos cuando tú vengas. Que podamos ser ese pueblo que diga cuando Jesús esté apareciendo en las nubes del cielo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por este tiempo.